Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de hoy es poder ver algunas ideas que presenta el sociólogo Max Weber y bueno, su obra es muy vasta, pero en particular este video se va a tratar de centrar en la noción de acción social, la noción de poder, dominación, diferentes tipos legítimos de dominación, un poco de lo que entiende por orden y la diferencia entre validez y legitimidad. Vamos a tratar de ir un poco por ahí. Así que bueno, ahora a continuación voy a empezar a decir algunas cuestiones y tratar de ser lo más sintético posible. ¿Cómo analiza Max Weber la acción social? Lo primero es, habría que definir a qué le llama acción social. Ubicar que se trata para este autor de una acción que implica a otras personas, o sea, es una acción que está dirigida a otros, pero además no se trata de que solamente esté orientada a otros, tiene que tener un sentido en relación a esa acción de otra persona. Vamos a poner un ejemplo de lo que para él es y no es. Él dice, si dos personas van por la calle y se chocan en bicicleta y ambas caen, ahí no hay una acción social, porque si bien hay una acción que involucra a dos personas, bueno, fue azar, fue un accidente, no hay una intención explícita de uno por sobre otro y no hay un sentido de la acción de uno respecto a la del otro. Ahora, cuando esas personas se levantan, se acercan una a la otra, se tienden una mano y una le dice a la otra, ¿cómo estás? ¿Estás lastimado? ¿Necesitas ayuda? ¿Te acompaño al médico? Ahí ya sí hay una acción social, porque ahí la acción de uno está orientada a la acción del otro y tiene un sentido respecto a esa acción del otro, que en este caso sería ayudarlo, pedir disculpas, hacer las paces. Entonces, bueno, con este ejemplo, la idea es poder orientar qué es la acción social para Weber, una acción orientada hacia otra persona o hacia otros, en plural, una acción que además de estar orientada hacia otros, tiene un sentido respecto a la acción de otros. Y luego algo que va a decir para poder definirlo es lo que no es una acción social. Entonces él va a dar algunos ejemplos. Primero va a decir que una acción social no es, por ejemplo, una acción homogénea per se. Si hay mucha gente caminando por la calle y empieza a largarse a llover y todas las personas abren el paraguas al mismo tiempo, y uno podría decir, estamos haciendo todos lo mismo, pero eso no significa que esa acción esté necesariamente en reciprocidad y afectándose con las acciones de otros. No hay un sentido respecto a las acciones de los otros. Se abren todos los paraguas al mismo tiempo porque están en una relación de causa y efecto queriendo protegerse de la lluvia. Entonces, en ese caso no hay una acción social, porque como decía hace unos segundos atrás, para que la haya, tiene que haber un sentido respecto a la acción de esos otros. En este caso es solo azar. También algo que va a decir es una relación, la mera influencia no es suficiente para hablar de acción social. Acá puede haber, por ejemplo, en el caso de la imitación, dice, una persona mira a otra hacer una cosa y entonces la hace exactamente del mismo modo. En ese caso hay una influencia porque hay una persona que copia, vamos a decir, lo que hace o la forma de hacer de otro, pero no podría hablarse de acción social porque no hay un sentido respecto a eso. Hay nuevamente una relación de causalidad. Alguien descubre que si hace las cosas de la misma manera que otra persona va a obtener unos mejores resultados, entonces en ese sentido lo hace de la misma manera, pero no necesariamente hay una, no solo reciprocidad respecto a las dos acciones, sino una intención respecto a la acción del otro. Entonces él ahí hace el énfasis, para que haya acción social debe haber orientación y sentido. Vamos a poner otro ejemplo. No sé, si una persona se pone a lavar los platos en su casa, bueno, en ese contexto no hay una acción social, es una acción solitaria. Si me pongo a lavar los platos mientras alguien me está hablando, y no, tampoco. Estoy con alguien, estoy haciendo algo, pero no hay una acción social. Ahora, si en medio de una discusión alguien que convive conmigo me reclama, vos nunca lavás los platos, y entonces yo, a modo de
querer fastidiar o responder a esa interpelación, me levanto y me pongo a lavar los platos mirando a esa otra persona, bueno, ahí ya lavar los platos cobra un significado respecto a esa interpelación que alguien más me hizo. Entonces ahí sí se puede hablar de una acción social. Entonces, bueno, estos son ejemplos para tratar de delimitar qué es acción social, qué no es, y ubicar esto que les decía, que se trata de una acción que involucra a otros, está dirigida a otros y además tiene un sentido. Luego hay distintos tipos de relación social, no relación, perdón, de acción social, distintos tipos que lo ubica. Va a haber acciones sociales racionales, es decir, reflexivas, pensadas, y que él va a ubicar una acción social racional, por ejemplo, con arreglo a fines, es decir, una acción racional que está pensada, ajustada a un objetivo, a una finalidad, está planificada, reflexionada. Después va a haber una acción social racional con arreglo a valores, que se trata de una acción social racional que se va a llevar a cabo ya no priorizando el objetivo personal y planificando en relación a eso, sino se va a llevar a cabo por valores éticos, morales, principios que van a dirigir la conducta, por eso con arreglo a valores. Luego va a haber una acción social, racional también, que es tradicional, que tiene que ver con las costumbres y hábitos que ya están arraigados, tradiciones que están arraigadas, por ejemplo, determinado tipo de celebraciones o de rituales que las sociedades hacen por costumbre o hábito. Y lo que va a decir es que entre estas tres tipos de acción social racional que acabo de nombrar, con arreglo afines, con arreglo a valores y tradicional, hay distintos grados también de, si se quiere, racionalidad entre ellas. Pues, por ejemplo, con arreglo a fines es la más racional, la más planificada, necesita de cierta estrategia. Con arreglo a valores, bueno, hay una racionalidad actuando, pero tiene más que ver con acatar o ceñirse a cierta moral. Y ya con arreglo, vamos a decir, tradicional, ya es un poco más reactiva, porque muchas veces uno responde a las costumbres casi como si fueran automatismos y sin hacerse demasiada pregunta y sin a veces encontrarle demasiado sentido más que cumplir con cierto mandato o tradición. Y luego va a haber una cuarta forma de acción social que él va a llamar afectiva y que esta ya no es racional. La afectiva justamente es emotiva y por lo tanto es visceral y muchas veces, bueno, no está ajustada ni a valores, ni a fines, ni a tradición, sino es el afecto lo que conduce esa acción social. Obviamente que cuando hablamos de acciones sociales afectivas hay grados, ¿no? Hay grados que él también marca, Weber, en su texto, que puede haberlas más viscerales, menos pensadas, mucho más explosivas, y puede haber otros grados, como él llama, de sublimación y grados de conciencia, donde uno por ahí puede moderar un poco más esa afectividad, pero bueno, igual no deja de ser uno de los cuatro tipos que no es racional. Vamos a poner un ejemplo que quizás ayude. No sé, una persona está trabajando en un espacio, en una empresa. Vamos a poner, de repente hay un cambio organizacional y de repente se despiden personas, compañeros que hace mucho tiempo que están. Bueno, hay distintas formas de actuar en relación a eso. Puede haber quien de repente se ciña a una acción, social con arreglo a fines y entonces piensa en términos objetivos. No está de acuerdo con esa decisión, pero de todas formas se queda porque él encuentra a esa persona un objetivo personal respecto a eso que acaba de pasar. Puede haber quien se ciña o actúe con arreglo a valores y entonces no esté de acuerdo y exprese su desacuerdo porque considera que no se condice lo que acaba de pasar con sus principios éticos. Puede haber quien actúe de una manera afectiva y entonces demuestre ese desacuerdo de una forma explosiva, pero lo que voy es que, bueno, ante una misma situación, las formas de accionar socialmente pueden ser muy diversas si se ajusta a fines, si se ajusta a valores, si se ajusta
a la afectividad, vamos a decir, y bueno, la tradición tiene que ver con otras cuestiones que les decía, las costumbres arraigadas. Pero bueno, para avanzar un poco, esos fueron los tipos de acción social. Hay como un segundo punto que él va a plantear que tiene que ver con el orden, lo que él va a llamar un orden, lo que él va a llamar la validez y lo que él va a llamar la legitimidad. Las acciones sociales muchas veces se ciñen a ciertos órdenes. ¿Qué es un orden? Y un orden en principio es un reglamento. Un orden es reglamentos, normativas, arreglos que básicamente lo que hacen es ajustar coordenadas para conducir ciertas acciones. Entonces, de repente, si uno habla del ejemplo que da Weber en su texto, un funcionario que trabaja en cierta institución tiene que cumplir un horario, tiene que ir todos los días, tiene que cumplir ciertas tareas en relación a las funciones que hace. Bueno, ese sería el orden, el reglamento, el encuadre. Ahora, para que ese orden se sostenga, dice Weber, es necesario que ese orden sea válido. La validez él la define como la probabilidad de que la gente cumpla ese orden, se ciña a ese orden. Ese orden tiene que ser sistemáticamente cumplido para que se sostenga como tal. Y si es cumplido, entonces es válido. La validez tiene que ver con que la gente pueda cumplir, o más que pueda, lo haga, cumpla. Y por otro lado, la legitimidad, lo que serían las razones o los motivos por los cuales la gente cumpliría con ese orden. O sea, para que alguien quiera obedecer cierto reglamento, cierta cuestión, bueno, tiene que haber en principio una razón o algunas razones para hacerlo. Max Weber va a ubicar algunas posibles. Va a decir que la legitimidad o esos motivos pueden tener que ver con lo afectivo, es decir, por amor a un líder, por amor a un reglamento, una institución, se puede llegar a cumplir con un orden. Puede llegar a tener que ver con un arreglo a valores, porque se piense que eso que se está planteando en ese reglamento es correcto éticamente y entonces se lo cumpla de esa forma, o puede llegar a tener que ver con religiosidad, vamos a decir, no sé, en caso de alguien que pertenece a cierta creencia o culto religioso, encontrar una significación de término espiritual, religioso, etcétera, tradicional. Entonces, bueno, hay distintos factores, él menciona esos tres, pero que pueden llegar a ser fuentes de legitimidad para que la gente desee cumplir un orden y por lo tanto en ese cumplimiento lo vuelva válido. Hay que decir que un orden, un reglamento, una forma de acción o esas coordenadas pueden ser legales o pueden ser ilegales. ¿A qué me refiero con que pueden ser legales o ilegales? El Código Penal es un orden, el Código Penal es un reglamento, impone ciertos códigos de conducta. Ese orden está legitimado, vamos a decir, en principio por la racionalidad estatal. Si uno desobedece al Código Penal va a tener una sanción que el Estado la va a procurar de alguna forma. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un orden que tiene legitimidad porque es legal y porque está sostenido por una razón de Estado. Ahora, hay otros órdenes que no necesariamente obtienen su legitimidad a partir del Estado y no están sostenidos por la coacción, que si uno los incumple, entonces va a venir una sanción, va a venir la policía y te va a detener, va a haber un uso de la fuerza estatal. Hay órdenes que tienen más que ver con la convención y que son de modos más informales, vamos a decir, y que no tienen ninguna legitimidad institucional. Por ejemplo, el orden que se puede generar a nivel popular en los barrios, o que se puede en ciertos ámbitos, vamos a decir, urbanos, delictivos, las mafias, etcétera. Ahí también se arman códigos de conducta. El ejemplo que ve verdad es de batirse a duelo, por ejemplo. Bueno, en determinadas circunstancias sociales, determinados grupos tienen órdenes que a partir de, o si vos cometés tal conducta, eso entonces lleva a que la gente se pueda batir a duelo y que haya cierto ajuste de cuentas. Y bueno, ahí hay un orden. Ese orden no es legal.
pero no deja de ser un orden, que está sostenido por una convención. El orden legal, que está sostenido por el Estado, en ese caso lo que pone a funcionar es la coacción. Es básicamente que el Estado, como uso monopolio legítimo de la violencia, luego si uno incumple ese orden pueda llegar a recibir alguna sanción. Bueno, eso es para hablar del problema del orden, de la validez, que como habíamos dicho es la probabilidad de que ese orden sea cumplido, y de la legitimidad, que como habíamos dicho son las razones que la gente va a tener para poder cumplir con esos órdenes. Bueno, ya habiendo pasado cierto tiempo de este video sobre Weber, que pretende no ser demasiado extenso, ahora la idea es tratar de pasar a otro punto que tiene que ver con la dominación y con el poder. Porque ahí también hay un problema. Quienes leímos mucho a Foucault, tenemos cierta tendencia a comparar el poder en uno, el poder en otro. Hay algunas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Cuando Weber habla de poder, de lo que está hablando es de imponer la propia voluntad. Para Weber, el poder tiene que ver con una relación de fuerzas también, pero tiene que ver con en esa relación de fuerzas ganar, imponer la voluntad, que el otro haga lo que uno quiere a base de imposición. En cambio, la dominación no tiene que ver con eso, la dominación es mucho más sutil. Él dice, la define de esta forma, dice que es conseguir la obediencia de un grupo específico en virtud de que hagan un mandato específico. Es decir, conseguir que un grupo te obedezca para un fin específico, una acción social con arreglo a fines de parte de ese grupo. Ese grupo tiene que encontrar un motivo para querer obedecer. En ese sentido, cuando él define dominación como conseguir obediencia en este término, él va a decir lo que no es dominación. Él va a decir que por ejemplo, las situaciones de coacción o de presión no pueden ser consideradas dominación. A ver, el poder económico en sí mismo. Un mercado, una empresa monopoliza un mercado entero y entonces a partir de ahí empieza a imponer sus propias reglas. Bueno, ok, él dice, en el caso del monopolio no hay dominación, porque justamente de lo que se está tratando es de que al haber monopolizado un mercado, esta empresa o esta corporación va a poder imponer sus reglas a base de eso, de fuerza, de imposición. Quien acata no va a hacerlo porque tiene el deseo de acatarlo, va a hacer porque no le está quedando otra. Entonces, en ese sentido, no hay dominación. Habrá en todo caso lo que él llama poder, imposición de la propia voluntad, pero no es dominación. Dice por otro lado que también para que haya dominación no es necesario que la gente esté de acuerdo con el líder que está obedeciendo. O sea, con que solamente esté la pretensión de esa legitimidad, alcanza. Las personas pueden estar en desacuerdo con el mandato que este líder les está diciendo que hagan, pero mientras de repente obedezcan, ya sea porque tienen algún fin personal o alguna cuestión que los impulse a aceptar ese estado de sumisión, ya con eso alcanza para que haya una relación de dominación. Entonces, bueno, habíamos dicho poder, imposición, imposición de la propia voluntad, dominación tiene que ver con conseguir la obediencia de un grupo para un fin específico. A ver, vamos a pensar ahora lo que él va a llamar los tipos puros de dominación, porque él va a decir que la dominación necesita de legitimidad, ¿no? Legitimidad, como les había dicho antes, tiene que ver con que las personas que obedecen tengan ganas de hacerlo y encuentren un motivo para hacerlo. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser las formas de legitimidad que asuma una relación de dominación? Bueno, él va a encontrar tres, que le va a llamar tipos puros, que en realidad, aclara, también nunca se encuentran puros en la práctica. Pero bueno, él lo pone así para poder sistematizarlo teóricamente. Entonces, va a hablar de un tipo de dominación legítima, racional, legal, por un lado,
Se refiere básicamente a el tipo de dominación que se da enmarcada en un orden impersonal, el derecho, por ejemplo, el Estado, las instituciones, ¿no? Se trata de la obediencia a lo que alguien te manda, pero por obedecer a un orden impersonal que regula tanto al líder como a los liderados, a los subordinados. Ahí a lo que se obedece no es directamente al líder, se obedece al líder, pero porque en todo caso ese líder está representando un orden superior impersonal, el Estado, la Constitución, un poder político. Entonces, en ese sentido uno puede pensar un presidente. Un presidente tiene cierta posición de liderazgo en la cual le pide a sus ordenados que hagan algo, y las personas le obedecen, pero no le obedecen por la persona en sí misma, sino que le obedecen porque esa persona representa un poder superior o como llama, un poder impersonal, una estructura impersonal que regula esas relaciones. De la misma forma, este líder también está sujeto a esta relación impersonal o estructura impersonal. Si el líder, presidente en este caso, no cumple con ciertas cuestiones institucionales, puede ser removido de su cargo y están los mecanismos institucionales para reemplazarlo. Entonces, en ese caso, todos estamos regulados por este tipo de estructura. Así que la racional legal es una de las formas legítimas de dominación que Weber va a decir que es más sólida en tanto está planificada, organizada, administrada por algo, una estructura. Me cuesta decir la palabra superior, vamos a decir, no sé, por una estructura, en principio. Luego él va a hablar de otra forma de dominación que él va a llamar tradicional. Va a tener que ver con una forma de dominación que se da a partir de pertenecer a cierto estamento social que se va heredando de generación en generación a partir de ciertas costumbres o tradiciones. Por ejemplo, los cargos de nobleza. Los cargos de nobleza, no sé, rey, marqués, etcétera, ¿no? O por ejemplo, se me viene el Vaticano, el Papa. Son estructuras que tienen más que ver con liderazgos sostenidos en tradiciones que se van heredando y que de alguna forma las personas que van obedeciendo, van brindando ese estado de sumisión, lo hacen por seguir algún tipo de tradición y encuentran su razón de obediencia en el cumplimiento de esa tradición. Y por último, hay un tercer tipo de dominación que lo va a llamar la carismática, que ahí es una forma de dominación donde el líder y la masa tienen una relación directa y se sostiene en esa relación directa entre líder y masa. Es casi como el contrapunto de lo que decíamos sobre la relación racional legal, digamos, ¿no? La racional legal, justamente de lo que se trataba, es de que es una relación mediatizada por una estructura entre el líder y los subordinados. En este caso, en la carismática, no. El líder tiene una relación directa con la masa y está sostenida por los atributos personales del líder, por la capacidad de hacerse escuchar y amar por esa masa, por lo que se llama carisma, que tiene que ver con el encanto, y además, bueno, es una relación, vamos a decir, de dominación muy intensa, porque no está mediatizada, pero al mismo tiempo muy volátil. En este sentido, si uno, muy volátil, porque básicamente de la misma forma, como se dice el dicho, del amor al odio hay un solo paso, un líder que puede ser terriblemente amado en un momento, puede llegar a ser terriblemente odiado en otro momento, si hace algo que disgusta a esas masas que tiene cautivadas. Si en algún momento esas masas cautivas de la fascinación se desilusionan por algo que este líder hace, bueno, ese líder puede terminar siendo sumamente odiado, casi en la misma proporción que fue amado. Entonces, si Weber hace un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de dominación, lo que podría decir es la racional legal es como la más sólida, porque no depende de una relación directa, sino que depende de un orden que es impersonal. Y como ese orden es impersonal, sostiene. A ver, vamos a poner un ejemplo. Argentina 2001, no sé si es el más grato para recordar, pero
fue la última experiencia que Argentina tuvo donde un presidente no llega a terminar su mandato. Y básicamente ahí lo que ocurre es un liderazgo donde de repente, por distintas causas, empieza a fracturar la relación entre el líder y la masa, y esa relación empieza a ser fracturada, el presidente empieza a tomar decisiones que empiezan a irse de lo constitucional, bueno, se entra en un estado de sitio, lo que ya sabemos, se entra en un estado de represión, empieza a haber muertos, empieza a descomponer básicamente cierto orden institucional. Bueno, ahí hay un orden, una estructura impersonal que va a reorganizar eso. Ese presidente, por dos poderes, el judicial y el legislativo, perdón, el judicial y el legislativo, dije bien, es removido, se arma una asamblea constituyente, se elige a otro presidente transitorio y ya hay un orden que logra procurar que ante situaciones de ruptura entre líder y masa, de todas maneras se siga sosteniendo esa organización. Entonces, en ese sentido, la relacional legal da más solidez. La tradicional también da solidez, pero en un grado menos que la racional legal, porque se sostiene en tradiciones y se sostiene en costumbres que están muy arraigadas, pero de alguna forma no tiene necesariamente esa misma estructura organizacional de la legalidad que tiene el anterior que había nombrado. Y por otro lado, la carismática es la más frágil de todas, porque al no estar mediatizada por ninguna estructura, entonces solamente depende de la relación afectiva que se arma entre el líder y la masa. Bueno, esto que les acabo de nombrar, así como de una forma muy veloz, es un poco lo que Weber habla sobre acción social. Eso fue lo que estuvimos viendo. ¿Qué tipos de acción sociales hay? Acabamos de nombrar lo que es el poder, acabamos de nombrar lo que es la dominación, las formas o tipos de dominación legítima según Weber, y por último habíamos dicho lo que es orden y la diferencia entre orden, validez y legitimidad. Espero que esto, bueno, ayude a la comprensión de un autor que me sigue pareciendo muy interesante para pensar la época, y bueno, nos estaremos viendo pronto.